Muy buenas noches, familia. Hoy estamos a martes 11 de mayo y quería hablar de este tema específicamente acerca de el 666 y de la identidad del anticristo, porque estamos viviendo en mucho tiempo de confusión. Es un tema de mucha relevancia, específicamente en estos días donde existe una creciente ola de socialismo a nivel mundial con una agenda materialista, ateísta, globalista. La agenda del anticristo es una agenda globalista, eso no es por casualidad las cosas que están pasando. Y por ende es una agenda anticristiana. Y día a día observamos cómo esta unión de los Estados Unidos se va desintegrando poco a poco. Saludamos a aquellos que se conectan. Dios los bendiga a todos. Todo esto crea un ambiente de ansiedad y confusión. La situación política que vive ahora Israel, con la tensión que vive con Palestina, el, la creciente tensión que se está viviendo con Rusia, y no es casualidad que estos gobiernos que recién entran les gusta hacer estos tipos de embrollos, ¿verdad? Y la relevancia del anticristo es muy importante. Yo sé que en otro episodio había hablado del anticristo, pero hoy me voy a concentrar en un número específico y me quiero concentrar en el 666. Pues como ustedes saben, el 27 de marzo de este año hubo mucha confusión en Israel porque un judío que se llama Yiscaú ben David, Yiscaú, hijo de David, fue autodeclarado Mesías y seguido por una secta hasídica en Israel. Y muchos dieron alarma y dijeron el anticristo ya llegó. Y pues estamos acá para dar una opinión balanceada, ¿verdad? Porque desde que se empezó a analizar Apocalipsis 13, específicamente el versículo 17 y 18, donde se menciona el famoso 666, se han buscado maneras de cómo interpretar este número. Desde el principio, lo primero que se usó en la iglesia fue el método de la gematría. Es el método de asignar números a cada letra del alfabeto, ¿verdad? Todos sumaban las letras a ver si salía el famoso 666. La gematría se empezó a usar desde el rey asirio, Sargón II, y fue usado por los interpretadores de sueños griegos, persas y romanos. En el ambiente cristiano, fue Irineo el primero en mencionar el uso de este método del siglo II. Propuso usar nombres en títulos en griego. Incluso fue el primero en mencionar y en publicar, ¿verdad?, que existían manuscritos donde el 666 aparecía como 616. Y él pues declaró que estos eran errores de los escribas. Pero es muy interesante que en algunos manuscritos bien antiguos no hay 666, sino aparece el 616. Pero ese es tema para otro día. Entonces, usando el método de la gematría, pues se sometieron a este sistema los nombres como el de Trajano, que vendría a ser Diocles Auguste, si salía el 666. Si hizo lo mismo para el emperador Diocleciano, también salió el 666. Y para aquellos que todavía confían en que ese 616, usaron el nombre Kaiser Tíos, Dios César, que también daba el 616. Y también en referencia a Calígula, con el título que él usaba, Gaius Caesar. Entonces, vemos que este es un sistema que muchos lo han usado y muchos lo usan, pero no es un sistema muy confiable. El otro sistema que se ha usado es el simbolismo. Es de asignar cierto simbolismo a ciertos números, específicamente a los que forman el 666, el 600, el 60 y el 6, ¿verdad? Porque aparecen en la Biblia por todos lados. ¿Por qué? Porque Irineo mencionó que Dios creó al hombre en 6 días, ¿verdad? Génesis 1, Goliat medía ¿cuántos codos? Medía 6 codos. Está en 1 Samuel 17:4. Su lanza pesaba 600 ciclos. Los 666 talentos de oro que Salomón recibía anualmente en 1 Reyes 10, versículos 14 en adelante. Los gigantes de Gad tenían 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies.
y múltiplos de 6 que se encuentran en el Apocalipsis. Por ejemplo, 6 por 7 es igual a 42 meses, que aparece en Apocalipsis 11. También 1260 días que se menciona en Apocalipsis 11:3. Entonces vemos que todos estos múltiplos de 6 tienen un tipo de simbolismo y han llegado a la conclusión de que el 6 es el número de imperfección y a la misma vez es un buen método interesante, pero no es muy adecuado para llegar a la identidad del anticristo. Como habíamos mencionado, pues el 27 de marzo causó mucha conmoción en el mundo, pusieron muchos videos en YouTube de este nuevo falso Mesías que se había aparecido. Muchos decían que Israel lo había aceptado. No es correcto. Esto es solamente una secta. Entonces sabemos, como ustedes tienen en la pantalla, pues que Irineo fue el primero en proponer que de la tribu de Dan saldría el anticristo. Y esto es basado de que ustedes abren sus Biblias en Apocalipsis. Si ustedes encuentran las 12 tribus que se mencionan, no aparece la tribu de Dan. Ahí como lo voy a mostrar. Tienen la lista que aparece en Apocalipsis 7, versículos 4-8, y la lista que aparece en Génesis. Como ustedes ven en la mano izquierda, está en rojo la tribu de Manasés. Y esta es la que aparece en la revelación de Juan. Si la compara con la de Génesis, Manasés no aparece ahí. Lo que usted se puede apreciar es que la tribu de Dan no aparece en la lista del Apocalipsis. Entonces existe toda una escuela dedicada a este asunto, mucha especulación. ¿Por qué fue omitida la tribu de Dan? Y hay que entender de que existen 37 listas de las tribus de Israel entre los libros canónicos que tenemos en la Biblia y los libros no canónicos. Todas de ellas, en su mayoría, son diferentes unas de las otras. Entonces vemos que fue lo que pasó con la tribu de Dan. El récord bíblico dice que fue una tribu que habitaba al extremo norte. No le fue dado esa área, pero ellos la tomaron. Y ese fue el centro de la oración a Baal y los otros dioses de la idolatría. Y muchos piensan que ellos fueron separados, han sido excluidos. Entonces Manasés ha sido incluido, nieto de Jacob. Entonces tenemos 12 tribus, ¿verdad? Muchos dicen, especialmente los testigos de Jehová, si ustedes se han topado con un testigo de Jehová, dice que de estas 12 tribus son 12,000 de cada uno, por lo tanto 144,000 son los que van a heredar el cielo. La Biblia en ninguna parte dice que solamente 144,000 van a ir al cielo. Eso es lo que se llama una falsa interpretación, inclusive es un poco cómica que se llegue a esta conclusión. Entonces, ¿quiénes son estos 144,000? Se puede decir definitivamente que son israelitas, ¿verdad? Porque específicamente menciona 12,000 de cada tribu. ¿Qué más se puede decir? Sigamos Apocalipsis 4:4. Y esto está mezclado con el 6:6:6. Y rápidamente quiero aclarar esto. En Apocalipsis 4:4 dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres. Entonces, muchos dicen que estos son israelitas que nunca se han casado, que son vírgenes. Muchos opinan de esa manera, hacen una interpretación literal. Sin embargo, si usted lo compara con la ley, con lo que dice Levíticos 21, pues ustedes ven que no había ninguna prohibición con el matrimonio. Las prohibiciones que habían era para que los levitas, que era la tribu de los sacerdotes, no se podían casar con mujeres divorciadas, ni con viudas, ni con mujeres que habían sido rameras. Eso está en Levítico, versículos 21, capítulo 21, versículos 7, 14 y 23. Entonces, si la Biblia no prohíbe que el sacerdote se case, ¿qué es lo que pasa con Apocalipsis 4:4? Dice, los que no se han contaminado. El estar contaminado significa que usted está en una práctica prohibida, ¿verdad? Que no ha sido aceptada. Sin embargo, era una práctica aceptada.
Entonces, ¿a qué se refiere y a quiénes se refiere el apóstol Juan? Muchos opinan que esto es en referencia a lo que pasó en Génesis 6, al experimento de Génesis 6, donde un grupo de ángeles apóstatas, que se llamaban los vigilantes en el libro de Daniel, se encarnizaron, se materializaron y tuvieron relaciones, se contaminaron con mujeres. Yo soy de esa opinión, no somos pocos, somos muchos. Existe una cantidad de opiniones a este respecto y cada día es más creciente esta opinión. Todos pensamos que esta es en referencia a Primera de Enoc, capítulo 7, versículo 1. Y quiero hacer una aclaración. El libro de Enoc no es un libro canónico, no está en la Biblia. ¿Por qué razón? Otro día vamos a abundar el tema y podemos especular. Entonces, ¿cómo tratamos los libros que no son canónicos? Si no contradice la Biblia, pues su uso es aceptable. Muchas veces nos ofrecen información que la Biblia no ofrece en aspectos históricos. Entonces, Primera de Enoc, que fue aceptada en el tiempo del Segundo Templo, Jesús sabía de la existencia del libro de Enoc, aludió a que iba a pasar, que su retorno tenía que ver con los días de Noé. Los días de Noé tienen que ver con el experimento de Génesis 6. El apóstol Judas cita a Enoc. Entonces, en Primera de Enoc, capítulo 7, versículo 1, se narra específicamente cómo estos ángeles apóstatas, dice que todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas. La misma palabra que aparece en Apocalipsis 14:4, donde dice los que no se han contaminado con mujeres. Entonces se entiende que este es un grupo de los 144,000 y que es un grupo de creyentes israelitas en un estado ya glorificado. Porque en Apocalipsis 14:1 dice, mire que el Cordero estaba en el pie sobre el monte de Sión y con él 144,000, que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en la frente. Entonces, ¿dónde ocurre esto? Ocurre en la tierra, en el cielo. En el versículo 3 lo aclara. Esto sucede en el cielo, donde dice que cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. En otras palabras, son creyentes que han sido glorificados, que están en un estado de incorrupción. Y ese estado de incorrupción es un contraste al estado de corrupción a los ángeles apóstatas. Son creyentes en un estado de glorificación. Y es curioso que aparecen en el capítulo 14, porque en el capítulo 9 de Apocalipsis, como ustedes saben, estos ángeles apóstatas que han sido encerrados en prisiones oscuras, según Judas, capítulo 1, versículo 6 en adelante, estos ángeles van a salir de sus prisiones y van a salir a atormentar a la humanidad. Entonces, este grupo de 144,000 están en contraste a la actividad que va a haber en esos días. No sabemos, no se nos ha revelado específicamente cuál es su ministerio, pero es un contraste que se ofrece. Ok. Vamos a hablar ahora del anticristo. Ya me saqué encima a los 144,000. Definitivamente, okay, los 144,000 son creyentes judíos que han sido rescatados de la tierra, han sido glorificados. Primera de Corintios 15, versículos 51 y 53, seremos revestidos de incorrupción en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, todo esto es interesante y todo esto está atado. Yo opino que el anticristo va a ser gentil y no va a ser judío. Y lo encontramos en las profecías del profeta Daniel 11:37. Dice, no le importarán los dioses de sus padres. Ahora, ustedes entienden que los israelitas siempre fueron monoteístas, aunque de vez en cuando practicaron
la idolatría, pero por lo general es un país monoteísta, creen en un solo Dios, Jehová. Esto es en referencia a un gentil, porque los gentiles siempre han adorado una plétora de dioses. No le importarán los dioses de sus padres, ni el favorito de las mujeres, tampoco le importará ningún otro dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos. Esta es la primera clave que nos da la palabra de que el anticristo va a ser gentil. Y nos dice un par de cositas más, ¿verdad? Ni el favorito de las mujeres, muchos alegan que va a tener una orientación homosexual, que era muy común en el mundo antiguo. Y que él mismo se va a hacer Dios. Vamos a seguir adelante. Entonces, esa es la primera prueba. También he escuchado mucha confusión. Muchos están diciendo que el 666 tiene una relación con el Islam. Y para eso hay que abrir la Biblia, ¿verdad? Apocalipsis 13:18 dice: aquí hay sabiduría, al que tiene entendimiento, que calcula el número de la bestia. Porque el número es el de un hombre y su número es 666. Entonces, si usted tiene acceso al Codex Vaticano, que es una de las versiones más antiguas que tenemos en griego, está escrito en un griego en minúsculas. Y como ustedes pueden ver, ahí les puse un pedacito. Yo no sé si ustedes no pueden ver, pero en la parte de abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la sexta palabra de abajo, de izquierda a derecha, aparece el número 666. Más bien lo pueden ver acá, donde yo voy a subrayar. Este es 666, 666 en griego. La primera palabra denota la hexacosoi, que es 600, la segunda la hexaconta, 60, y la hex o ex es la número 6. Entonces, muchos dicen pues que el 666 tiene una conexión con el Islam. El Codex Vaticano, que contiene todo el Nuevo Testamento, y también contiene todo el Antiguo Testamento, está escrito en un griego en minúsculas y se caracteriza porque tiene 3 columnas. Habían también manuscritos que estaban escritos en mayúsculas. Y la diferencia, pues las letras cambian, ¿verdad? Ahora, lo que ustedes ven arriba es lo que aparece en la Biblia. Este es el 666, 666. Y lo de abajo es lo que aparece en el Islam, en el nombre de Alá. Entonces muchos dicen que el parecido no es una coincidencia y que hay una relación entre Alá y el anticristo. Quizás la haya, pero gramáticamente no la hay. Número uno, porque Juan escribió en griego 600 años antes de que viniera la versión árabe. Eso no hay ninguna relación. Usted tendría que voltear el medio, esta palabra del medio, y ponerla de costado para que haya un parecido, pero no hay parecido alguno, ¿verdad? No existe ninguna relación entre el 666 y el Alá del Islam. Ahora vamos a la otra interpretación sobre el 666 y me quiero concentrar en este tema más que nada. Y quiero mencionar que esta es una relación del 666 como una referencia genética. No está diciendo quién es, sino está diciendo qué es. Como ustedes saben, los griegos no conocieron el sistema decimal. Entonces el 666 viene a ser una referencia al código genético de esta bestia que aparece en Apocalipsis 13:11, donde dice 13:1: el dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia. No dice un hombre, dice una bestia. No es un hombre, es una bestia, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos habían 10 coronas, y en sus cabezas habían nombres blasfemos. Entonces, sabemos que esta bestia surge del mar de los hombres,
sabemos que recibe una herida, ¿verdad? Porque en el versículo 3, estamos en Apocalipsis 13:3, dice, y vi en una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y se iba tras la bestia. Entonces, yo quiero ir rápidamente a Apocalipsis 17:7, donde más o menos la palabra nos da una identificación de quién va a ser este hombre y va a ser confirmado con lo que es. Esto lo hablamos en otro segmento. Apocalipsis 17:7 dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que lleva, la que tiene las 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que viste, era y ya no existe. O sea, la bestia existió, murió, y dice, y está para subir del abismo. La palabra abismo ahí. Ahí es donde están encerrados los ángeles apóstatas que se revelaron en Génesis 6 y que van a ser libertados en Apocalipsis 9. Y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y ya no existe, pero que vendrá. Entonces aquí es donde el ángel aclara todo este misterio. Dice, aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre lo que se sienta la mujer. También son 7 reyes, 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Entonces la cuestión está en identificar a los 7 reyes, ¿verdad? 7 reyes que hayan sido diabólicos, dictadores a través de la historia. La cuestión es identificarlos. Como ustedes tienen en la pantalla, el primer rey del mundo fue Nimrod. Este es un hecho histórico. Está en la Biblia, Génesis 10, capítulos 8 y 9, Primera de Crónicas 1:10, Miqueas 5:6. Entonces, sabemos que Nimrod fundó la primera civilización. En el libro no canónico de Yasher, se cuenta que cuando Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, lo hizo porque venía de cortarle la cabeza a Nimrod. Estos seres híbridos, pues solamente había una manera de matarlo y era cortándole las cabezas. Lo mismo hizo David cuando se enfrentó con Goliat. Cuando lo hirió con la piedra y lo tumbó al piso, usó su espada y le cortó la cabeza, porque estos seres no morían rápidamente y se recuperaban. El primer rey de los 7 ponemos a Nimrod. El segundo podemos poner al faraón de Egipto en la época del Éxodo, porque fue un hombre malo que se endureció, que el Señor tuvo que humillar. Otro rey malo bíblico vendría a ser a Sennacherib, rey asirio. Otro famoso rey tirano, pues el príncipe de Tire en Ezequiel 28, que es una alusión al diablo. El quinto, pues todos ustedes conocen a Antíoco Epífanes, o puede ser el mismo Alejandro Magno, ambos fueron sanguinarios. El sexto vendría a ser Nerón o Domiciano, dependiendo cuando se escribió el libro de Juan. Y el séptimo vendría a ser alguien ya de la historia contemporánea, con un reino corto. Pueden poner a Napoleón, pueden poner a Hitler. Y ustedes se preguntan, ¿cuáles de estos sufrieron una gran herida en la cabeza? Nerón fue cuchillado. A Nimrod le cortaron la cabeza. Hitler, Napoleón murió de causas naturales. Y de Hitler dicen que se suicidó, aunque nunca se comprobó y nunca se encontró su cuerpo. Entonces el único candidato de todas las listas que ustedes tienen frente a usted es uno. Y se llama Nimrod. Entonces Nimrod, según el libro de Gilgamesh, que es un cuento, es un libro donde narra las aventuras de Gilgamesh, sumerio, dicen que Nimrod era 2/3 ángel y era 1/3 hombre. Entonces, si usted divide 2 entre 3,
le va a dar 0.666. Y sabiendo que los griegos no conocían los decimales ni los puntos, pues obviamente sale al 666. No te está diciendo quién es, te está diciendo qué es. Es una bestia, es una mezcla híbrida entre seres humanos y seres angelicales apóstatas. Gigantes, de esto hemos hablado, que le cortaron la cabeza, fue, ya no es, pero volverá a ser, va a ser resucitado. Entonces Nimrod es el anticristo. Podemos hacer una breve comparación sobre los muchos nombres en el mundo antiguo que tuvo Nimrod. Se le conocía como Gilgamesh, Baal, que aparece mucho en la Biblia, Adonis para los griegos, Dionisio, Mitra para los persas, Orión, Apolo para los romanos, Tamuz, que también aparece en la Biblia, Osiris para los egipcios. Tiene muchos nombres a través del mundo antiguo. Y también sabemos que los títulos que ostentaba y se le conoce, por ejemplo, Osiris se le conocía como Rey de Rey y Señor de Señores. Eso me suena más o menos a Filipenses, ¿no se acuerdan? Filipenses 2, donde dice que toda rodilla se arrodillará delante de Jesús, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. También sabemos que Osiris, Mitra y Tamuz usaban el símbolo de la cruz, pero era una cruz en forma de un anillo en la parte de arriba. Todos estos nombres o personajes históricos son descritos como seres que van a resucitar en el futuro. Apolo se hacía llamar Hijo de Dios. A Jesús también se lo conocía como Hijo de Dios. También a Nimrod se le ve reinando desde el Hades. Lean Apocalipsis 9:11. Y a Jesús se le ve reinando desde los cielos y pronto va a venir a reinar aquí en la tierra. El punto es, de este breve estudio, he decidido no hacerlo muy técnico para no aburrir y no confundir a la gente. El punto es de que aunque tenemos mucha ansiedad por lo que está pasando en el mundo y lo que estamos pasando en este país, por la creciente ola del socialismo, la violencia, la división, el globalismo, que nos tienen bombardeados por todas partes, que nos quieren imponer virtudes que son anticristianas, todo tiene un fin. Es porque el anticristo está por venir. No va a ser judío, no va a ser un hombre normal. Él ya vivió, murió y va a resucitar. ¿Cómo va a resucitar? De esto hemos hablado en otros episodios. Estamos aquí para explicar, para disipar las ansiedades. No se dejen llevar por cosas que excusen en YouTube y dice que ya llegó el Mesías, cuidado iglesia, viene el arrebato. Usted siga sirviendo al Señor, usted siga siendo fiel y no se deje confundir. Que apareció un hombre que en el 666, tranquilo, quizás sea un precursor, pero no es el anticristo que ha de venir, el anticristo bíblico. Así que familia, Dios me los bendiga a todos. Estamos acá para servir. Dios mediante, mañana pues estamos transmitiendo de nuevo con un mensaje de semana, ya que este domingo no pude transmitir por muchas obligaciones familiares. Cualquier pregunta, para eso estamos acá. En el Seminario Teológico de Edison solamente tenemos un propósito. Es de preparar, discipular, informar, para que todos expandan el reino de Dios. Así que Dios los bendiga a todos y que la paz de Cristo los acompañe. Amén.